porque es una final y bueno, éramos cuatro equipos que competíamos por llegar a la fase nacional, dos de ellos de segunda B. La Montañesa es un equipo, como lo habéis visto hoy, muy competitivo, un equipo que está ahí en la liga pues por encima nuestro, y bueno, muy contento también por los chicos que han salido. Les he dicho a la media parte que, como les había dicho al inicio, que no teníamos nada a perder, mucho a ganar. El gol nos ha afectado psicológicamente porque ha sido un mazazo para los chavales verse con el resultado en contra, pero a la media parte pues les he dicho, chicos, vamos a meterle mucha intensidad, que es lo que toca, y tal como está el partido, ellos han hecho el fútbol que esperábamos, el que creo que la apuesta futbolística que creo que nos harán también el domingo. Un equipo muy bien trabajado a nivel defensivo, conceptualmente bien puesto, y aprovechando pues, sobre todo eso, las idas y vueltas, dejándonos salir, tener el balón, intentar provocarnos errores por dentro. Y ya digo, la segunda parte, pues sobre todo les he comentado a los futbolistas que teníamos que intentar ser más rodillos, más verticales, porque tenemos que intentar remontar el resultado, que seguramente el gol iba a llegar, y el momento que en cualquier momento podíamos empatar el partido y el panorama iba a cambiar, ¿no? Y así ha sido. Al final hemos empatado el partido y entonces se nos ha puesto ya con otro estado de ánimo, con otra creencia, y les hemos cogido pues en lo que también habíamos comentado al descanso, que es que nos estaba fallando ese último pase, ese buen centro, porque hemos llegado bastante por banda. Yo creo que el dominio ha sido más nuestro que de ellos, tanto en la primera como en la segunda. Y nos faltaba eso, nos faltaba ese último pase, porque ellos se desajustaban. Y al final ha llegado el 2-1 con un último pase genial de Guille y la resolución de Ferre, que nos ha hecho ahí a todos hasta el último segundo estar ahí en vilo, ¿no? Bueno, ya digo, me alegro mucho por los chavales, por el club, y bueno, a seguir compitiendo en esta categoría, y a seguir en esta categoría, digo, en esta competición. Pero lo nuestro, lo importante es la liga. Es la liga. No voy a utilizar el tópico de siempre, decir, cambiaría esto por los 3 puntos de la liga, pero vuelvo a repetir que a nosotros lo que nos da de comer es la liga, y el domingo será otro partido totalmente diferente, y ya veis que la Montañesa es un grandísimo equipo. Bueno, me imagino que un plus de confianza, ¿no? El vestuario tiene que estar bastante contento ya. En el partido de cara, o al menos el que estaba a punto de ganar, al final se ha dado la vuelta. ¿Qué sensaciones os quedan después de la derrota? Bueno, la sensación de haber perdido un partido en el que
creo que lo tenemos bastante controlado y en 2 acciones pues quizás un poco tontas, ¿no? Sobre todo la segunda, la que creo que no es falta, y bueno, pues consecuencia de ello pues ha venido el segundo gol. Y bueno, pienso que ha sido un partido bonito, ha sido un partido bastante disputado. Yo creo que la montañesa pues ha tenido, yo creo que todo el peso prácticamente del partido, y al final pues ya digo, con 2 acciones que han habido pues nos han ganado el partido y nada, y pues a pensar ya en lo siguiente y demás. ¿Y crees que hay algo que reprochar al equipo o simplemente piensas que han sido fallos puntuales? No, yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Quizás al principio cuando hemos empezado, creo que el Prat ha sido mucho más agresivo que nosotros, pero conforme ha ido pasando el tiempo, creo que bueno, mi equipo ha cogido el centro del campo, ha tocado bien e incluso hemos tenido ocasiones, y bueno, ya digo, en 2 acciones un poco raras, pues porque la primera es un despiste nuestro y la segunda creo que el árbitro ha sido demasiado duro en esa acción y bueno, ya digo, quien marca más goles es el que gana, en este caso el Prat lo ha marcado, pero me voy contento pues porque la actitud del equipo ha sido muy positiva, muy buena, gente que no es habitual jugando y bueno, pues esta es la línea que tenemos que seguir. Hoy otra vez hemos vuelto a perder fuera y esperamos que cambie esta racha. Què significa per vosaltres haver quedat tot així segon en aquesta competició? Bueno, a ver, para nosotros este partido ya era un poco de más, ¿no? O sea, pensando en que lo que realmente interesa era la liga, ¿no? Pero no cabe duda de que los partidos estos pues hay que jugarlos, si los ganas pues estás ahí, si luego hacemos un buen desplazamiento pues lo agradeces, pero la verdad que además veníamos también un poco mermados con una serie de jugadores. Ya digo, ha sido disfrutar de esta competición, 2 partidos buenos contra el Badalona, hoy creo que también, y bueno, pues sacar conclusiones que creo que también hemos sacado, sobre todo pues con la gente que no es habitual tener minutos, y para mí pues la verdad que ha sido una gran satisfacción también. I com afronteu el proper partit contra el Prat? Perquè jugueu el cap de setmana que ve contra el Prat també. Després d'aquest resultat, com plantegeu el proper partit? Bueno, será un partido diferente. O sea, esto ha sido un partido pues de Copa o de, bueno, en el que teníamos que jugarlo. De hecho el Prat pues también ha salido con mucha gente que no es habitual, nosotros también, y ya digo, el domingo pues será un partido totalmente diferente, posiblemente con muchísima más intensidad, en la que nos jugamos pues 3 puntos que son importantísimos, tanto para ellos como para nosotros, y yo espero que sea totalmente diferente. I suposo que amb ganes de guanyar fora de casa, ¿no? Eso en nuestra, ahora mismo, lo que tenemos pendiente, ¿no? Prácticamente todos los partidos de fuera lo hemos perdido. Bueno, hablar de justo e injusto, creo que en el fútbol eso no cabe. Lo que sí que está clarísimo es que el domingo vendremos aquí a hacer un buen partido, pensando en que hay que romper esa dinámica, y ojalá, hoy nos ha tocado perder, ojalá el domingo podamos decir que hemos ganado, ¿no? Vale, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias, suerte. Que vaya muy bien, ¿eh? Guapa.